buenas noches en YouTube, porque he tenido una dificultad ahí ya pude ingresar también en el Instagram. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Yo como siempre aquí dándome golpes con toda la conexión, con todo el tema de internet. Pero para gloria de Dios aquí estamos, ¿verdad? En el nombre de Dios. Estamos entre familia, nos dejamos acompañar y que sea el Espíritu Santo quien nos acompañe y quien nos guíe esta noche nueva. Muy buenas noches. Bueno, yo sigo luchando con mi internet. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas todas a nuestro día número 18 de consagración. ¿Sí? Hoy es un día de bendiciones, hoy es un día de gracia. Estamos caminando, vamos llenos de bendiciones a esta consagración definitiva al Sagrado Corazón de Jesús, a este Dios misericordioso que está con nosotros, que vive con nosotros y que nos invita a seguirle, Hoy les voy a contar un testimonio mío, propio, como dicen los que no saben hablar, un testimonio mío sobre el tema que hoy nos ocupa. El tema que hoy nos ocupa es un tema muy bonito, es ser apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús, ser apóstoles del Señor que nos invita a seguirle, no nos invita a imitarle, sino a seguirle realmente. Por eso les doy la bienvenida a todos ustedes. Buenas noches en Instagram, buenas noches aquí en YouTube. Sean todos y todas bienvenidas pues a este día, ¿no? Entonces les invito a que nos coloquemos en la presencia de Dios, pidamos la asistencia divina. Es muy importante, estimados hermanos, que desde el primer momento en que iniciemos la consagración, nos coloquemos en la presencia de Dios. Pidamos a ese Señor misericordioso que venga en nuestra ayuda, que venga en nuestro amparo, que venga en nuestro apoyo. Porque de lo que se trata aquí es de vivenciar, de vivir esta experiencia que nosotros llamamos Dios, ¿sí? Para eso estamos caminando. Aquí no estamos caminando para aparentar, ni para creer cualquier otra cosa. Estamos llamados a vivir esta consagración con fe, con devoción, dejando que Dios actúe en nuestra vida, que Dios se haga presente en nuestra vida. Por eso les invito a que lo hagamos invitando a la Trinidad, a esta presencia en este día número 18 de nuestra consagración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rendido a tus pies, oh Jesús mío,
considerando las extraordinarias muestras de amor que me has dado y las sublimes lecciones que me enseñas continuamente tu adorable corazón, te pido con humildad la gracia de conocerte, amarte y servirte como fiel discípulo tuyo. Quiero hacerme digno de los favores y bendiciones que con generosidad concedes a los que de verdad te conocen y te aman, te sirven. Mira que soy necesitado, dulce Jesús, y solo necesito de ti como el mendigo necesita la limosna que le han de dar los hombres. Mira que soy muy torpe, oh soberano Maestro, y necesito de tus divinas enseñanzas para que sean luz en mi ignorancia. Mira que soy muy débil, oh poderoso amparo de los débiles, y caigo a cada paso y necesito apoyarme en ti, para no desfallecer. Seas todo para mí, Sagrado Corazón, socorro en mi debilidad, lumbre de mis ojos, bastón de mis pasos, remedio de mis males, auxilio en toda necesidad. De ti lo espera todo mi corazón. Tú lo alentaste y lo invitaste, cuando con sencillas palabras dijiste repetidas veces en tu Evangelio: vengan a mí, aprendan de mí, pidan, llamen. A las puertas de tu corazón venimos en este día número 18 de nuestra consagración, llamando, pidiendo y esperando. De nuestro corazón, oh Señor, hacemos formal entrega. Tómalo tú y danos a cambio lo que tú sabes que ha de ser bueno para esta vida y para la eternidad. Amén. Pedimos a ese Sagrado Corazón, pedimos al Señor Jesucristo, pedimos a ese buen pastor, pedimos a ese Señor que nos enseña hoy y nos invita a ser apóstoles suyos, que venga en nuestro auxilio, que nosotros podamos abrir y ceder nuestro corazón, que nosotros podamos entregarle nuestra vida, que nosotros podamos proclamar con certeza, con fe, con esperanza, que le pertenecemos, que nuestra vida le pertenece a Cristo Señor, y que si le pertenece a Él, nada malo nos podrá suceder. Y si nos sucede, Él vendrá en nuestra ayuda y en nuestro socorro, así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy buenas noches a todos los que se han unido en los últimos momentos. Bienvenidos, bienvenidas todas y todos a este día número 18. Les decía a ustedes que hoy voy a confesar un testimonio de vida que me parece interesante y que va muy a tono con el Evangelio que hoy vamos a proclamar, y va muy a tono también con el día número 18 y la tarea que vamos a tener a partir de este día número 18. ¿De acuerdo? Entonces sean todos bienvenidos. Hubo un problema en el YouTube, creo, en el canal de YouTube, pero seguimos grabando igual para que quede colgado allí, ¿sí? Del Evangelio según San Lucas, en su capítulo 5, del versículo 1 al versículo 10. ¿Sí? Lucas 5, del versículo 1 al versículo 10. Yo no les he dicho a ustedes, pero ustedes pueden seguir sus Biblias también allí en casa y pueden leerlas, pueden hacer las suyas también allí. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 10. Cierto día la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. En eso vio 2 barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñarle a la multitud en la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar. Simón respondió: Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces
hicieron seña a sus asociados que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que por poco se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, en adelante serás pescador de hombres. Enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos, estimados hermanos y hermanas, ante uno de los más bellos relatos de la palabra de Dios, en donde precisamente se nos invita a creer firmemente en el Señor, a creer firmemente en que es Él quien actúa en nuestra vida cuando nosotros le entregamos nuestra vida, cuando nosotros caminamos en su presencia, cuando nosotros buscamos ese camino de santificación que Él nos propone. El relato de la pesca milagrosa en el lago de Galilea fue muy popular entre los primeros cristianos. Los primeros siglos es un relato que se va... Yo no apagué los comentarios, disculpen ustedes aquí. Entonces, para que vaya buen internet. Pedro es un hombre de fe, seducido por Jesús. Sus palabras tienen para él más fuerza que su propia experiencia. Pero sabe que nadie se pone a pescar al mediodía en el lago, sobre todo si no ha capturado nada por la noche. Pero se lo había dicho Jesús y Pedro confía totalmente. Apoyado por tu palabra, echaré las redes. La primera experiencia es que Pedro es un hombre de fe. Pedro es al mismo tiempo un hombre de corazón sincero. Sorprendido por la enorme pesca obtenida, se arroja a los pies de Jesús y con una espontaneidad admirable le dice: apártate de mí, que soy un pecador. Pedro reconoce ante todo su pecado y su absoluta indignidad para convivir con Jesús. Jesús no se asusta de tener junto a sí a un discípulo pecador. Al contrario, sí se siente pecador. Pedro podrá comprender mejor su mensaje de perdón para todos y su acogida a los pecadores, aquellos que se sienten culpables también. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dice el Señor. Jesús le quita el miedo a ser discípulo, pecador, y lo asocia a su misión de reunir y convocar a hombres y mujeres de toda condición a entrar en el proyecto salvador de Dios. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasaba también antes de ser sacerdote, cuando era un joven en mi pueblo, y la gente decía: pero si es que la iglesia está llena de gente que es pecadora, gente que habla, gente que dice chismes, gente que no sé qué, gente, etc. Pues sin duda alguna esta gente es la que está necesitada de Dios. Nosotros que estamos aquí no es porque seamos lo más santo, sino porque nos reconocemos pecadores, porque necesitamos y estamos pidiendo al Señor que venga en nuestra ayuda, que transforme nuestra vida. Y para que esto pueda acontecer en nosotros, estimados hermanos y hermanas, allí viene el testimonio de vida mío, es que debemos confiar en Dios, debemos asumir la cruz, debemos asumir el compromiso de ser seguidores del Señor. Yo les tengo que confesar que a mí la teología de la cruz, la teología del sufrimiento, la teología de amar, de abrazar la cruz, esa cruz que el Señor nos ha entregado, esa cruz que nos enseña a reconocernos débiles y nos invita a confiar plenamente en Dios.
que en los momentos de dificultad prevalece más la presencia de Dios que nuestra fuerza humana, que ante las necesidades de comprender a los demás prevalece más abandonarnos en Dios para que nos dé la capacidad de acercarnos con un corazón puro a los demás, que nuestros muchos estudios de maestrías, etcétera, etcétera. Yo particularmente no comprendía esta teología de la cruz, esta teología del sufrimiento. Cuando yo leía la vida de los santos, de los místicos sobre todo, que han sufrido tanto, que han sido blasfemados, que han sido criticados, que han sido calumniados, que han sido vejados también, castigados, y muchos también asesinados, yo decía, no puede ser que allí esta persona insista de que Dios está con él, de que Dios camina con él. Pues sin duda alguna, estimados hermanos y hermanas, hoy puedo decirles a ustedes que estoy convencido que en medio del sufrimiento, en medio del dolor, allí también Cristo nos invita a vivir y a estar con Él. Cuando somos criticados, cuando somos calumniados, cuando somos perseguidos, cuando somos vejados, Dios no es que lo quiere. Dios no quiere que nos pase nada de esto. Dios intercede muchas veces para que nada de esto suceda. Pero si aún sucede, nosotros tenemos que hacer como los grandes místicos, como los grandes santos de la Iglesia, que han ofrecido sus dolores, han ofrecido sus padecimientos para la remisión de los pecados suyos y de los demás. Por eso nosotros que nos estamos consagrando en este camino del corazón de Jesús, debemos estar claros, debemos estar absolutamente convencidos, como ya lo he dicho en otras oportunidades. No buscamos el dolor, pero cuando decidimos seguir a Cristo, como lo hizo Pedro, cuando decidimos decirle, Señor, ya hemos pescado, ya hemos hablado, ya hemos pasado toda la noche y no hemos logrado nada, pero si el Señor nos dice, es por este camino que debes hacerlo, es en estas circunstancias que debes caminar, es en este tiempo histórico que debes convertirte, es aquí ahora, en esta familia, en esta sociedad, en este país, donde debes hablar de mí, debes dar testimonio de mí, y vienen los sufrimientos, debemos saber, como consagrados a su sagrado corazón, que este es un camino de santidad. No sé si yo logro explicarme esta teología de la cruz. No sé si yo logro expresar esto que quiero compartir con ustedes, de que la cruz no es algo que debemos huir. La cruz es algo que debemos aceptar si llega. Pedro escucha al Maestro. Pedro reconoce al Maestro, acepta las palabras del Maestro que le dice, desde hoy serás pescador de hombres. Y no hay cosa más difícil, y muchos de ustedes lo pueden experimentar en sus vidas, y pueden enviarme también sus testimonios, como cuando nosotros trabajamos con personas, nosotros tratamos de acompañar a las personas, nosotros tratamos de hacer un camino también de guía, pues allí vienen muchas dificultades, porque no somos santos, porque tenemos debilidades, porque tenemos flaquezas, porque nos equivocamos, porque también pecamos. Y si nos quedamos solamente allí en eso, pues no damos el paso adelante, no podemos ver a Cristo el Señor. Sin embargo, allí viene el premio. Y por eso las promesas del Sagrado Corazón de Jesús son tan bellas. Dice el Sagrado Corazón de Jesús a sus místicos, a sus santos, que todo aquel apóstol de su Sagrado Corazón será un instrumento elegido para mover los corazones que están manchados y que están metidos en el pecado. Por eso grandes conversiones han sucedido en la historia de nuestra iglesia a través de grandes santos que se han consagrado al corazón de Jesús y han logrado transformar la vida de los demás, de su esposa, de su esposo, de su hija, de su nieto, de su amigo, de su hermana, etc.
¿Por qué la iglesia se resiste tanto a reconocer sus pecados y a confesar su necesidad de conversión? ¿Por qué nosotros, no la iglesia como el Papa, los obispos, los sacerdotes, nosotros como iglesia, nos resistimos muchas veces a reconocer los pecados ante el Señor? Aun cuando nosotros sabemos que allí está Cristo dispuesto a perdonarnos. Es muy grave habituarnos a ocultar la verdad, pues nos impide comprometernos en una dinámica de conversión y de renovación. Por otra parte, no es más evangélica una iglesia frágil y vulnerable que tiene el coraje de reconocer su pecado, que es una institución empañada inútilmente en ocultar el mundo del pecado. A mí me preguntaba muchas veces cómo el Papa Juan Pablo II sufrió tanto, San Juan Pablo II, y cómo vino después Benedicto XVI y tuvo esa humildad grande también de reconocer ante el mundo los pecados que nosotros, que dentro de la iglesia se cometieron también. Porque nosotros estamos ante el Señor, nosotros no estamos aquí para aparentar nada, nosotros estamos aquí para decir que nos equivocamos y que estamos dispuestos a cambiar y que el Señor obrará en nuestra vida. Si no estamos en este camino de consagración dispuestos a cambiar, si no estamos en este camino de consagración dispuestos a hacer un nuevo estilo de vida, ya lo he repetido en noches anteriores, no tiene sentido seguir aquí. Tenemos que abandonarnos en sus brazos. Tenemos que confiar que Él vendrá en nuestra ayuda, en nuestro auxilio, y que aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, Él vendrá y nos sostendrá. Pero para ello debemos abrazar la cruz, no podemos huir de la cruz. Y allí viene la gran diferencia de nuestra doctrina católica, de nuestra espiritualidad cristiana católica, de todos los movimientos que no son católicos y que pretenden vendernos una espiritualidad light, una cultura light, una espiritualidad, una religión light, es decir, fácil. Una religión en donde allí huimos del dolor. El dolor no me pertenece a mí ni puede pertenecerme. Fuera de aquí dolor, fuera de aquí persecución, fuera de aquí tantas cosas que realmente nos lleva a decir que allí, aun cuando no buscamos el dolor, buscamos seguir a Cristo, a su palabra, proclamarla. Buscamos ser esto que hoy hemos escuchado bellamente en el Evangelio de Lucas. Jesús dice a Simón: no temas, en adelante serás pescador de hombres. El Señor nos dice a nosotros: no temamos, no vamos a tener miedo, hermanos y hermanas. Yo sé que muchos de ustedes están pasando por momentos de dificultad. Yo sé que muchos de ustedes están pasando por momentos de dolor. Muchos de ustedes están pasando por momentos de incertidumbre, tal vez, de prueba. El Señor nos prueba también a nosotros. Eso también me costaba mucho entenderlo a mí. ¿Cómo es eso que Dios puede probarme? ¿Cómo es eso que Dios me pone allí? Pues sí, sin duda alguna. En el dolor Dios, como en Job, viene a decirnos hasta dónde nosotros estamos también dispuestos a seguirlo. Porque es muy fácil seguir a Dios en una espiritualidad, como yo digo, una espiritualidad barata, que nos pinta pajaritos de colores en el aire. Una espiritualidad que nos dice que no me importan los demás, yo soy capaz de mí mismo, salir adelante yo solo, porque yo estoy capacitado para eso sin necesidad de los demás. Una espiritualidad que no me lleva al compromiso cristiano de velar y de ver a los ojos a los demás. Verlo a los ojos significa ver el sufrimiento, ver los padecimientos, ver ese camino que nosotros debemos hacer como hermanos. Vernos, como dice el Papa Francisco, una iglesia horizontal,
una iglesia donde todos, obispos, sacerdotes, laicos, estamos acompañándonos, sirviéndonos desde lo que nos corresponde hacer a cada uno de nosotros, desde nuestro ministerio, desde la vida laical comprometida en cada una de las vocaciones que Dios ha llevado. ¿Para qué? Para ser pescadores de hombres. Pero no es posible que la iglesia haya declarado, no es posible, me decía una persona, que el Papa esté pidiendo perdón. Eso realmente va a ser un escándalo. Pues qué bien que lo hizo el Papa, y qué bien que el Papa Francisco ahora pide perdón también por los abusos, pide perdón por los pecados, pide perdón por tantas cosas que no hemos hecho bien, y que eso nos invita a decir que somos humanos, que somos personas, y que Jesús aún, cuando Pedro le dice, no soy digno de estar contigo, maestro, aquí en el Evangelio, Jesús le dice, no tengas miedo, tranquilo, yo estoy contigo, yo te perdono, yo quiero hacer algo más grande contigo, porque el Señor se goza en la fragilidad de nosotros. Dios se hace grande, Dios manifiesta su poder en las personas más sencillas de la vida, en aquellos que han tenido un camino oscuro y que le abren su corazón y le dicen, Señor, aquí estoy para que tú hagas tu voluntad, para que tú camines conmigo, para que tú hagas obras en mí, porque no soy yo. Eso es lo que en teología también llamamos abandonarnos a la divina voluntad. No somos nosotros los que obramos, es Cristo el Señor quien obra. No somos nosotros los que sanamos, es Cristo el Señor el que sana. No somos nosotros los que cambiamos las vidas, es Cristo el Señor quien cambia la vida del hombre cuando se vuelve a Él. Por eso el Señor en este día número 18 de nuestra consagración nos dice, emprende un camino de una renuncia constante, muere a ti mismo para que mi gloria y poder triunfe en ti. Les repito, hermanos, porque esto es importante en este camino número 18. Mañana 19 iniciaremos algo distinto en esta segunda parte de la consagración. Emprende un camino de una renuncia constante, muere a ti mismo para que mi gloria pueda obrar en ti. Esto no lo entiende el mundo, hermanos y hermanas. Si nosotros hablamos a todos estos movimientos que hay ahora, estos movimientos exaltan a la persona, colocan al ser humano por encima de Dios mismo, cuando realmente nosotros, nuestra cultura, nuestra religión católica nos invita a reconocer a Dios. Eso no significa que el hombre esté por debajo. Eso significa que nosotros ocupamos el lugar que que nos corresponde ocupar. Ser personas, ser seres humanos, ser hermanos entre los hermanos. Porque para eso Dios nos ha llamado. Para ser hermanos dentro de los hermanos. Servidores dentro de los que sirven. El último, el Papa Francisco ha insistido mucho en eso. Y el Concilio Vaticano II, el Concilio Plenario en Venezuela, insiste que nosotros tenemos que estar al servicio de los demás, a la escuela de los demás. Esto es la consagración al corazón de Jesús. Esto es aceptar la cruz que nos corresponde vivir, aceptar los sufrimientos aun cuando no buscamos el sufrimiento. Los apóstoles de mi sagrado corazón, por medio de mí, de este poder celestial que derramo en ellos, harán grandes conversiones. Conversiones que llevarán a los hombres a cortar con el pecado, a iniciar realmente un camino espiritual, un camino de Dios. Hoy lo decía en la homilía de la Santa Misa de hoy, recordando a este gran apóstol, a este gran predicador de América Latina, Ignacio Larrañaga. Ignacio Larrañaga en uno de sus libros nos dice: si de algo estoy convencido en el mundo de hoy, es que hay una necesidad de Dios. Es que hay una necesidad de Dios. Y esa necesidad de Dios es la que está llevando a personas inexpertas, inescrupulosas,
con ganas de dinero, con ganas de distorsionar todo, a cambiar nuestra doctrina por algo distinto, a vender una doctrina light, a vender una catolicidad light, que no existe realmente. Nuestra religión no es una religión fácil de llevar cuando entendemos y nos adentramos en la escuela del maestro, pero es una religión que exige compromiso, y el mundo de hoy huye al compromiso. La sociedad de hoy huye al compromiso que Dios nos invita a asumir como verdaderos cristianos. Por ello, estimados hermanos y hermanas, es bueno que iniciemos, que entremos en lo más profundo de la herida, en lo más profundo del corazón de Jesús, y nos unamos a la búsqueda de la oveja perdida. Y para iniciar esta búsqueda de la oveja perdida, debemos iniciar el camino de conversión, el camino de la confesión, que renueva nuestro interior, que purifica nuestro corazón y renueva nuestra alma. Y así la luz divina de Dios viene a resplandecer, viene a brillar en cada uno de nosotros. Les voy a enviar nuevamente un método que compartimos, que el Papa Francisco en alguna oportunidad de una de las cuaresmas hizo para hacer una buena confesión. Antes de iniciar, antes de terminar nuestra consagración al Sagrado Corazón de Jesús, debemos haber hecho una buena confesión. Confesarnos y reconocer ante Dios nuestras fragilidades. Decir como Pedro ha dicho aquí al Señor: Maestro, por más que lo hicimos no pudimos. Sin embargo, Señor, apártate de mí que soy un hombre pecador. Pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acababa de suceder. Pero el Maestro viene y nos dice: no temas, en adelante serás pescador de hombres. Tenemos que doblar nuestra cabeza ante el Señor, ante Dios, y decirle: Señor, estoy necesitado de ti. Señor, he pecado. Señor, toma mi vida y hazla de nuevo. Señor, aquí estoy dispuesto a ser un hombre, a ser una mujer nueva, a caminar conforme a tu voluntad y no conforme a la mía. Esta es la pequeña diferencia. Cuando a mí me preguntan, y me han preguntado varias veces, bueno, creo que se fue la conexión. Me avisan ustedes porque yo estoy aquí, creo, no sé en qué parte quedé. Se pausó el video, sí, se pausó. Ya estamos de regreso, gracias a Dios. Avísenme si me escuchan, si me ven bien o si hay alguna dificultad. Volvió, ¿me escuchan? Levanten la manita como de costumbre para decirme si hay buena conexión, si me escuchan. Creo que se activó nuevamente la conexión. Nombre de Dios, que podamos terminar. Ya falta muy poco, ya estaba terminando. Iba solo con una idea y regresaba.
¿Me escuchan? Señor, toma mi vida. Bueno, estaba hablando allí, creo que les hablaba a ustedes de la diferencia, una de las pequeñas diferencias que nosotros podemos hacer entre nuestra religión católica cristiana y todos estos movimientos extraños que no tienen nada que ver con la iglesia católica cristiana. Es que nuestra iglesia nos invita a reconocer a Dios. Nuestra iglesia nos invita a que realmente nosotros somos capaces, nosotros podemos, porque el hombre es capaz de Dios, dice la teología también. Sin embargo, es una capacidad que está siempre en sintonía con Dios. Debemos siempre colocarnos a aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, a bajar nuestra cabeza y a decirle: Señor, aquí estoy para que tú hagas lo que tienes que hacer. Es aceptar esa teología de la cruz, que es tan bella, que es tan significativa, que es lo que realmente nos dice la palabra de Dios. Aun cuando pecamos, aun cuando somos frágiles, le decimos: Señor, yo quiero caminar en tu presencia. Señor, toma mi vida e ir adelante. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos movimientos de la nueva era, todos esos movimientos que tienen que ver con todo esto, poco a poco van llevando al hombre a la autosuficiencia. El hombre es capaz de todo y no necesita ninguna fuerza. Lo divino que ellos llaman, lo divino, las fuerzas espirituales que ellos llaman, es solamente como para colocarnos a la par. Nosotros somos una divinidad y nos colocamos a la par con esa divinidad para sanar, para conocer el futuro, para que nada malo me pase, para que tenga prosperidad, etcétera, etcétera. Eso no es católico. Dios ama y Dios quiere que nosotros tengamos una vida digna, que tengamos un trabajo, que tengamos una familia, que realmente asumamos nuestra humanidad con plenitud, pero que nosotros nos coloquemos siempre a merced, que coloquemos a Dios ante todo en nuestra vida y que sea Él el que venga aquí y camine con nosotros. Por eso le decía que en este camino de consagración al Sagrado Corazón de Jesús hay varias prácticas que debemos hacer. Acuérdense de rezar el Santo Rosario, acuérdense de rezar las letanías al Sagrado Corazón de Jesús, acuérdense de la visita tan necesaria, la visita reparadora. La estamos haciendo los jueves de 11 a 12 de la noche, pero si ustedes tienen la oportunidad de hacer, aunque sea 5 o 10 minutos en su parroquia, allí si se puede, en algunas parroquias donde se pueda, o virtualmente, o en un momento de oración, reparar por los pecados que se cometen a diario en el mundo entero. Nuestra visita de pedirle al Señor que se haga presente en nuestra vida. También les iba a proponer que un sábado, ya nos quedan 2 o 3 sábados si más no me equivoco, un sábado les iba a proponer para que un sábado lo dediquemos a hacer un retiro espiritual. Yo voy a ver la manera, si este sábado, el próximo sábado, pudiésemos hacer un retiro espiritual. Nosotros que nos estamos consagrando al Sagrado Corazón de Jesús, hagamos un retiro espiritual. Yo les voy a mandar un esquema. Podemos reunirnos un momentico el sábado en la mañana, el próximo, un en vivo que podamos tener, un en vivo, y allí doy algunas pautas. Después nos podemos terminar nuestro retiro de la tarde con una adoración eucarística al Señor. Y después hacemos nuestro encuentro del día, porque es bueno el retiro espiritual, abandonarnos en las manos del Señor, pedirle discernimiento al Señor en nuestra vida, que no caigamos en la facilidad, en el facilismo, es decir, aceptar una religión fácil, una religión mediocre, una religión que no nos lleva a realmente abrirnos a la experiencia de Dios.
¿Les parece bien? Entonces, próximo sábado un retiro corto, con unas pautas, cortos quiero decir, encuentros cortos, puede ser uno en la mañana, 9, 10 de la mañana, un tema que yo lo doy, y después en la tarde otro pequeño tema en vivo corto que podamos hacer, adoración eucarística. ¿Les parece muy bien? Entonces, el próximo sábado. Y nos vamos preparando, es bueno hacer una buena confesión. Estamos ya en el día número 18. Qué bueno que podamos hacer una buena confesión con un sacerdote amigo, con todas las medidas de seguridad que el tiempo lo amerita, tapaboca, la máscara, los guantes, lo que podamos, mantener la distancia, pero busquemos la manera de poder hacer una buena confesión al Señor. Si no podemos hacer una buena confesión, bueno, hagamos un buen examen de conciencia, y en el momento más oportuno posible, hacemos la confesión. ¿Les parece bien? Muy bien. Entonces, les termino, el tiempo apremia. Hay un ejemplo muy bonito aquí de los santos. Dice, una de las mayores tribulaciones con las cuales fue probado San Pedro Mártir, la pasó en el convento de la ciudad de Como. Orando una tarde, el santo mártir en su celda, se le apareció 3 veces la Santísima Virgen del Cielo. 3 vírgenes en el cielo, Inés, Catalina y Cecilia, las cuales se pusieron a conversar con él, y cosas muy santas. Oyéndolo algunos frailes, la voz de mujeres, en la estancia de Pedro, le acusaron en pleno capítulo delante del prior de haber permitido la entrada de mujeres en el dormitorio, contra los institutos y los estatutos de su religión. El santo, que por humildad no quiso manifestar que aquellas voces eran santas del cielo, nada respondió a las acusaciones que se le hacían, sino que arrodillándose en medio, pidió perdón diciendo haber pecado. El prior imputó las faltas más bien a simplicidad que a malicia, pero para ejemplo de los otros no quiso dejar pasar sin castigo esta transgresión de Yesí. Y en ese lugar, hallándose una noche en oración, le vino a la mente la confusión y el destierro que sin culpa estaba padeciendo, y sobrecogido de natural debilidad, empezó a quejarse delante de un crucifijo en estos términos: Señor, tú sabes que soy inocente de todo cuanto me han acusado, y que jamás mi alma por tu gracia ha maquinado inmundos pensamientos. ¿Por qué pues era infamado y castigado? Entonces Jesús, desde la imagen del crucifijo, le dijo: y yo, Pedro, ¿qué males cometí que mereciese con tantos oprobios y calumnias ser condenado a muerte? Todo lo sufrí por amor. Aprende pues de mí a soportar toda adversidad con amor y con paciencia. ¡Qué maravilla, estimados hermanos! Lean nuevamente este testimonio de los santos, este testimonio de San Pedro Mártir. Allí podemos comprender y encontrar respuestas muchas veces a los momentos de dificultad que estamos viviendo en nuestra vida, en los momentos de angustia, en los momentos en los cuales viene la desesperación tal vez y creemos que Dios nos está castigando. Pues bien, yo les decía una vez en la consagración mariana, les decía, cuando vienen los momentos de sufrimiento, cuando vienen los momentos de infamia, los momentos de persecución, los momentos en los cuales creemos que Dios no está allí con nosotros, tenemos que agarrar la cruz. Es bueno tener una cruz en nuestra casa, en nuestra habitación, en nuestra oficina, y ver cómo el Señor sufrió por nosotros. Al ver los sufrimientos del Señor, que fueron sufrimientos hasta la muerte, pues sin duda alguna vamos a observar y a comprender que nuestros sufrimientos
son pequeñitos en comparación a los de Cristo. Bendito y alabado sea Jesucristo. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Bueno, el resto de la consagración, de nuestras oraciones, estoy seguro que ustedes la van a hacer por el tiempo que ya se nos está acabando. Y bueno, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por haber estado esta noche nuevamente conmigo. Sigan animados en medio de los dolores, de los sufrimientos. No tengan miedo. Recuerden las palabras que hoy el Señor le dice a San Pedro: no temas, de hoy en adelante serás pescador de hombres. Vamos a pescar a los hombres, vamos a hablarle a los hombres de Dios, vamos a hablarle a las personas de ese Cristo misericordioso que viene en nuestra ayuda, que viene en nuestro auxilio. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes siempre. Amén. Muchísimas gracias, que tengan todos feliz noche. Dios les bendiga. Sagrado corazón, oh víctima de amor, en ti confío, en ti confío. En él descansa nuestra esperanza, en él reposan siempre nuestras almas. Sagrado corazón, oh víctima de amor, en ti confío, en ti confío. Sagrado corazón, oh víctima de amor, en ti confío, en ti confío. Feliz noche, digamos, Sagrado Corazón, en ti confío.